Robert Mills Gagne fue un psicólogo norteamericano nacido en el año 1916. Estudió en Yale y recibió su doctorado en la Universidad Brown en 1940. Fue un destacado profesor en las universidades de Princeton, Berkeley y Florida State. Publicó artículos y libros dedicados al área del aprendizaje, entre los que se encuentran las teorías del aprendizaje, principios básicos del aprendizaje para la enseñanza y principios para la planificación de la enseñanza. En el caso de la teoría del aprendizaje de Robert Gagne, se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o la totalidad de la realidad. Para Agne, el aprendizaje es una modificación observable de la conducta humana relativamente estable, resultado de la experiencia, que no depende solo de factores de crecimiento y desarrollo y que está delimitado principalmente por el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la vida del individuo. Gagne distingue 8 tipos de aprendizaje. El primero es la reacción ante señales, que se trata del condicionamiento clásico. Este es cuando un individuo aprende a dar una respuesta ante una señal neutra cuando ha estado repetidamente asociada a un estímulo natural. El estímulo-respuesta es un aprendizaje por parte de un sujeto de una respuesta ante un estímulo discriminado. Encadenamiento consiste en conectar dos o más estímulos con respuestas previamente adquiridas. La asociación verbal. Esta se puede considerar como un modo de encadenamiento, pero debido a que estas cadenas son verbales, constituyen un tipo nuevo de aprendizaje. Discriminación múltiple. Es la identificación y discriminación del significado de una palabra cuando se combina con otras palabras dentro de una secuencia hablada, tomando en cuenta la respuesta deseada ante un estímulo. El aprendizaje de conceptos. Está ligado a la función de representación y simbolización. La niña aprende a darle significado a sus símbolos mentales y los asimila a los esquemas que ya tiene formados. El aprendizaje de principios. Es la adquisición de ideas contenidas en supuestos, como por ejemplo, una corriente eléctrica al pasar por un cable genera un campo magnético. Y por último, la resolución de problemas. Una vez que se tiene la capacidad de razonamiento, se establecen relaciones entre ciertas premisas y su conexión causal con otras nuevas, verdaderas o probables, que de aquellas se deducen. Según Gagne, las fases y procesos implicados en el aprendizaje son los siguientes. Motivación. Es la creación de expectativas y disposiciones en el alumno para encontrar razones para aprender. Comprensión. Es la atención y percepción selectiva para entender ideas. Adquisición. Es la fijación de nuevos conocimientos, dividiendo la información en bloques de forma lógica y estructurada, con el fin de poderlas expresar con sus palabras. Retención. Almacenamiento en la memoria de los conceptos aprendidos. Recuperación. Es el recuerdo de lo almacenado. Generalización. En la que el alumno es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas o situaciones nuevas. Desempeño. Supone dar a conocer y elaborar una respuesta verbal o no verbal. Y finalmente, la realimentación, que tiene como propósito la verificación de la relación existente entre el criterio establecido y la validez de la respuesta aprendida. Estas fases, de un modo u otro, se dan a lo largo de cada uno de los tipos de aprendizaje. Los resultados o dominios del aprendizaje. Este punto analiza los resultados o los tipos de capacidades que aprende el estudiante y se divide en 5. Destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes y estrategias cognitivas. Las condiciones o eventos instruccionales del aprendizaje. Según Gagne, son 2 condiciones del aprendizaje o eventos facilitadores del aprendizaje. Como número 1, tenemos a los eventos externos, donde estos son observables y vienen a ser estimulaciones que llegan al alumno y los productos que resultan de su respuesta. Número 2, son los eventos internos, que son los que ocurren en la mente del alumno, que se infieren de las observaciones realizadas en forma externa de los comportamientos. Esas actividades internas tienen lugar en el sistema nervioso central y se denominan procesos de aprendizaje. El modelo básico del aprendizaje de Gagne representa las características esenciales de la mayor parte de las teorías modernas de aprendizaje, en términos de procesamiento de la información. El modelo constituye el fundamento para el análisis de los procesos de aprendizaje. Este modelo nos ayuda a seguir el caudal de la información y comprender la idea que la información es procesada o transformada de varias formas
conforme pasa de una estructura a otra. El modelo plantea los siguientes pasos. Número 1. Receptores sensoriales. La estimulación del medio ambiente ingresa por los receptores sensoriales del sujeto y es transformada en información o mensaje, pasando al sistema nervioso central en donde se efectúa el registro sensorial. Número 2. Registro sensorial. A nivel de registro sensorial se produce la percepción inicial de los objetos y eventos que el sujeto observa, escucha o aprehende en alguna forma. La información adquiere la forma de una representación modelada de la estimulación general. La información se conserva en esta forma un cortísimo tiempo. Memoria a corto plazo. Del registro sensorial pasa la información a la memoria inmediata o memoria a corto plazo, en donde ocurre un proceso que depende de la atención y percepción selectiva. La información se cifra en esta ocasión en forma conceptual. Se puede decir que en esta etapa ciertos estímulos son codificados perceptivamente. Su duración es relativamente breve. 4. Memoria a largo plazo. De la memoria a corto plazo pasa la información a la memoria de largo plazo. La información es transformada y almacenada en la memoria de manera significativa. Esta significación o codificación es la que permite organizar los conceptos. Esta información puede ser reproducida y también es muy probable que en esta etapa ocurra una inhibición recíproca y olvido de alguna información o parte de la información por falta de reforzamiento. Número 5. Recuperación. De la memoria a largo plazo pasa la información a la memoria a corto plazo. La información que ha pasado a la memoria de largo plazo puede volverse a recuperar en la memoria a corto plazo cuando el aprendizaje nuevo depende parcialmente de la reproducción o recuerdo de lo que se ha aprendido con anterioridad. Este es el mecanismo de retorno de la información codificada en la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo. 6. Generador de respuestas. En esta etapa ocurre una nueva transformación de la información que determina la naturaleza de la respuesta a emitirse. Se organiza la conducta humana que va a incidir y transformar el medio ambiente externo, enviándose a través del sistema nervioso señales naturales centrífugas hacia los ejecutores. 7. El control en el procesamiento de la información. Cada una de las etapas del procesamiento de la información están controlados por uno o más procesos de control ejecutivo, los cuales son una parte importante del repertorio del sujeto. Estas activan y modifican el caudal de la información. 8. Las expectativas. Gagné reconoce un tipo especial de control, las expectativas. Estas tienen que ver con lo que el sujeto espera, con su motivación, la atención y la retroalimentación. El control ejecutivo y las expectativas actúan al interior del modelo. Y 9. Ejecutores o efectores. Del generador de respuestas, la información pasa a los ejecutores o efectores. En este caso, los mensajes codificados referentes del generador de respuestas activan los efectores, produciéndose así una respuesta que afecta el medio ambiente externo.